Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. El día de hoy te quiero compartir un comentario editorial respecto a esta reforma judicial que se dio el año pasado, pero cómo se está dando esta situación de la elección de jueces y magistrados en México y sobre todo esta propuesta también de reforma electoral que se acaba de dar, ¿no? Presentada por Claudia Sheinbaum. Esto es un dato muy interesante porque se puede observar de inmediato que existen unos riesgos de irregularidades y sobre todo amenazas a la transparencia. Así que si te interesa el tema, te invito a quedarte y si eres nuevo, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campana para que te enteres de todas las publicaciones que hacemos aquí en CR. También quiero invitarte, si valoras este trabajo, aquí en la descripción del video viene cómo puedes hacer una aportación voluntaria y esa sería la manera de que nos puedes apoyar. O en su caso en X, puedes suscribirte en ese botón rosa, le haces clic y esa sería otra y a cambio obviamente vas a recibir información. Fíjense, ya antes de iniciar ya brevemente, quiero comentarles que también unacura.com está en promoción en este mes de febrero. Si te interesa suplementarte lo que es el PCI, que es para fortalecer tu sistema inmune, o en su efecto deseas desintoxicarte de metales pesados, te invito a que los conozcas. Ve a unacura.com, te repito, unacura.com y conoce estos dos suplementos y por supuesto aprovecha esta promoción del mes de febrero. Ahora sí, ya iniciando con este tema, la verdad, ¿qué les puedo decir? Estoy preocupada de sobremanera porque veo que cada vez sigue avanzando, se instaure la tiranía, ahora sí oficialmente. Y lo más curioso es que aplicando las leyes, eso es lo que más me preocupa a mí, porque México está enfrentando una transformación sin precedentes, tanto en su sistema político y judicial. Esta reforma judicial que fue muy marcada y aprobada el año pasado y estas propuestas de reforma electoral impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí, aunque fueron presentadas como un avance hacia una democracia más participativa y austera, han generado serias preocupaciones sobre posibles irregularidades y sobre todo violaciones a los principios de transparencia y equilibrio democrático. A continuación les voy a exponer los puntos más críticos donde yo he observado riesgos, como es en base a la información, por supuesto, disponible hasta la fecha, ¿no? Se sabe que esta elección judicial que se está dando es un proceso en peligro y les voy a decir por qué. Porque esta reforma judicial del año pasado introdujo un cambio histórico. Por primera vez, tanto jueces, magistrados y ministros, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia, pues serán elegidos por este voto popular que se va a llevar a cabo el 1 de junio. Aunque esta intención supuestamente que es democratizar el poder judicial, el proceso ha estado plagado de desafíos que cuestionan su legitimidad. ¿Cuáles son esas irregularidades identificadas? Bueno, estas renuncias masivas y vacíos de experiencia, que se sabe que más de 845 jueces, magistrados y 8 ministros de la Suprema Corte renunciaron argumentando que la reforma compromete la independencia judicial. Pero aquí el problema es que estas salidas dejan vacantes con cargos clave que ahora serán ocupados por candidatos nuevos, pero no tanto que sean nuevos, sino muchos de los cuales carecen de esa trayectoria y experiencia de sus predecesores. Y esto va a generar el riesgo de que el Poder Judicial sea ocupado por perfiles menos preparados o más susceptibles a influencias políticas, particularmente de Morena, que es el partido en el poder. También otro punto aquí es la falta de recursos del INE. Se sabe que el Instituto Nacional Electoral, que es, por supuesto, es el encargado de organizar esta elección, pues imagínense, enfrenta un recorte presupuestal del 53%, lo que ha reducido el número de casillas al 43% de lo planeado. Y esto generó temores de que no se implementen las herramientas esenciales como el famoso los resultados del los preliminares, o también el conteo rápido, fundamental para garantizar transparencia. Lo que refleja un INE que no está en condiciones de supervisar un proceso tan complejo, abriendo la puerta a manipulación en los resultados o hasta errores muy graves.
También otro punto es el sesgo en la selección de candidatos. Se sabe que estos comités de evaluación formados por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y Judicial han filtrado más de 25,000 aspirantes, dejando solo a 15,500 en esta etapa final. Pero aquí cabe hacer una mención, dado que Morena tiene una fuerte presencia en el Congreso y el Senado, pues sí, existe la percepción que estos comités pudieron haber favorecido, por supuesto, a los candidatos alineados con el oficialismo, violando el principio de imparcialidad. Ahora, dentro de esa confusión electoral y abstencionismo, esto es un punto muy importante, crucial yo diría. Y por supuesto, al existir nula participación de la ciudadanía, esta situación va a beneficiar a candidatos con mayor respaldo partidista. ¿Y quién es? Pues Morena, porque cuentan con una maquinaria política más fuerte, es decir, el plan de acarreo, y eso origina lo que es el detrimento de una elección verdaderamente transparente y democrática. Ahora, esta reforma electoral que se presenta, donde, pues sí, ha creado un debate polarizado con riesgos. Paralelamente, esta reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum, pues según ella busca prohibir la reelección, combatir el nepotismo, que pues ahorita se ha dado varios señalamientos desde la pasada administración de nepotismo, reducir el financiamiento a partidos y modernizar el sistema electoral. Aquí estas iniciativas aún están en discusión porque pues sí presentan riesgos, ¿no?, significativos para esta transparencia democrática. Hay unas irregularidades potenciales en esto. ¿Por qué? Por la falta de deliberación democrática. Las propuestas enviadas al Congreso en este mes de febrero han sido criticadas por su rapidez y sobre todo la falta de consulta amplia. Es decir, históricamente las reformas como el Plan B de López Obrador fueron invalidadas por la Suprema Corte por procesos legislativos opacos. Y en esta ocasión se advierten que esa prisa podría repetir estos errores, marginando a la oposición, por supuesto, y a la sociedad civil. También otro punto es la debilidad del INE. Se sabe que ese recorte presupuestal pues no solo afecta a la elección judicial, sino también su capacidad para implementar cualquier cambio electoral. Si se aprueban estas modificaciones rápidas, como la reducción de escaños o el voto digital, el organismo podría no estar preparado para garantizar su aplicación equitativa, lo que abriría, por supuesto, la puerta a fraudes y desigualdades. Ahora, también están los riesgos de control oficialista. Si la oposición argumenta que Morena podría estar usando estas reformas para consolidar su poder, debilitando lo que son los contrapesos democráticos, por ejemplo, que reducir el financiamiento a partidos adversarios mientras se mantiene una estructura fuerte para el oficialismo, esto puede distorsionar la competencia electoral futura. Ahora, si se está dando esa ausencia de participación ciudadana, aunque se habla de modernizar el voto, no hay evidencia de consultas públicas significativas. Y eso es un punto importante porque la mayoría de los ciudadanos en redes sociales han expresado su frustración por esa falta de voz y que estas decisiones, sobre todo que afectan el futuro electoral, lo que contradice ese discurso de la famosa democracia más participativa. Esto de acuerdo al gobierno de Sheinbaum. Ahora aquí vamos a ver las consecuencias para la democracia transparente, ¿no? Se sabe que estas irregularidades no solo amenazan la independencia del Poder Judicial y la equidad electoral, sino también la confianza de los mexicanos en sus instituciones. Por ejemplo, estos principios de transparencia, lo que es de equidad y rendición de cuentas, esenciales para una democracia saludable, parecen estar en riesgo por los siguientes motivos. Uno, esta polarización política. Se sabe que esta reforma judicial y electoral, sí, ha exacerbado la división entre el oficialismo y la oposición, lo que puede llevar a un sistema donde solo prevalezca la voluntad del partido en el poder, en lugar de darse un consenso nacional. También esta falta de contrapesos es algo muy importante porque con un poder judicial potencialmente dominado por nuevos jueces afines al gobierno y un sistema electoral debilitado, aquí los pesos y contrapesos que protegen esa democracia pueden colapsar, dejando al Ejecutivo con un control desproporcionado. Es decir,
Como les dije al inicio, sería el inicio oficial de la tiranía en el poder mexicano. ¿Ok? Ahora también está la percepción de ilegitimidad. Si esas renuncias masivas que se dieron, los recortes presupuestales y los procesos acelerados han generado una narrativa en redes sociales y medios de que esas reformas son más un ejercicio de poder que un verdadero avance democrático. Y esto puede aumentar el abstencionismo y el descontento ciudadano. Entonces yo sé que se han de preguntar, entonces, Mónica, ¿qué se puede hacer para corregir el rumbo? Para evitar que estas reformas se conviertan en una amenaza para la democracia, se necesitan acciones urgentes y dentro de esas es la transparencia en el proceso. Es decir, el INE y el Congreso deben publicar informes detallados sobre esos recortes presupuestales, los criterios de selección de candidatos judiciales y las consultas para la reforma electoral, permitiendo el escrutinio público, el diálogo con la oposición y la sociedad. Las reformas no deben imponerse sin consenso. Aquí se requiere un debate amplio con partidos, expertos y ciudadanos, utilizando plataformas como los foros públicos o hasta las mismas redes sociales para garantizar inclusividad. Por ejemplo, fortalecimiento del INE. Aquí es imperativo revertir todos esos recortes presupuestales y dotar al organismo de los recursos necesarios para organizar elecciones justas, tanto judiciales como políticas, sin comprometer su autonomía. Aunque sabemos que es algo que no puede realizarse. ¿Por qué? Porque el actual gobierno y militantes de Morena desean desaparecer por completo al INE y reconfigurarlo bajo, sí, el dominio del actual gobierno. Ahora, otro punto aquí sería la educación ciudadana. Sabemos que ante esta complejidad de estas boletas y las reformas, aquí el gobierno y el INE deben lanzar campañas para informar a los votantes, evitando que esa confusión beneficie a intereses partidistas. Por lo que yo observo que esta reforma judicial y electoral de que se presentó ahorita, pues sí tiene el potencial de transformar, sí, la democracia, pero también de socavarla, si no se abordan estas irregularidades actuales. Esas renuncias masivas, los recortes al INE, el sesgo de la selección de candidatos y la falta de deliberación democráticas son señales alarmantes que deben ser corregidas para preservar lo que es la transparencia y el equilibrio de poderes. Si no se actúa, estas iniciativas podrían consolidar el control absoluto de Morena, en detrimento de una democracia plural y justa. Aquí la ciudadanía, los medios y redes sociales tienen un papel crucial en exigir rendición de cuentas y garantizar que este año no sea recordado como el año en que México perdió su rumbo democrático, sino como el momento en que lo recuperó, pero con fuerza de la ciudadanía. Por eso les repito, yo veo inminente esta tiranía, totalmente, y ya cuando ya se logre establecer, va a ser demasiado tarde, y eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, pues llego al final de este comentario y nos vemos nuevamente aquí en CR Noticias. Conciencia Radio TV.